Buenas noches. Esta es una nueva dinámica en Pandemic Society. Se trata de una futura nueva convocatoria en los cuales vamos a estar recibiendo relatos de mayor extensión y cuyo fuerte es que los vamos a analizar. Los detalles de esta nueva convocatoria van a estar al final de este video, es decir, luego que analicemos este relato que nos trae a colación en esta ocasión, que es González. Y para ello me acompaña en esta ocasión John Puente de la Vega. Algunos quizá lo conozcan con el seudónimo de Chiquiticuentos o Gaya porque él es quien ha ganado el primer concurso de microcuentos de horror con el relato Un crimen horrendo. Él es el autor, él es Chiquiticuentos. Y luego en el bestiario de Navidad, él es el autor de El monstruo Pelusa, que, bueno, si quieren saber más de estos relatos, pueden ir a los videos de la premiación de estos concursos. Y también, bueno, rompiendo este otro seudónimo que utilizó alguna vez, él es Gaya, del concurso del Justiciero Carmesí, nuestro, digamos, el premio gordo en cuanto a concursos de Pandemic Society en esta ocasión. Bueno, le doy la palabra para que haga una breve introducción de cómo se le ocurrieron estas cosas, cómo surgió su espíritu de escritor en este tiempo. Gracias, Wilder. Bueno, un saludo a todo el equipo de Pandemic Society, de esa página. Yo hace poco que comencé con esta afición por escribir historias. De repente, tal vez por el trabajo, es que no me da un tiempo para poder escribir. Pero cuando descubrí la convocatoria que ustedes hicieron el año pasado, ahí es que me animé, ¿no? Y en realidad, Un crimen horrendo, que fue finalmente el cuento ganador de este primer concurso, fue mi primera historia. Y bueno, cuando gané eso, creo que fue una motivación muy grande que hizo que yo continuara con ese tipo de actividades y participé en los otros concursos, ¿no? Y bueno, con el resultado que ya has mencionado. Entonces, eso es básicamente todo y bueno, a veces uno tiene esas ganas de querer decir historias, pero a veces no encuentra el tiempo, el momento o de repente la motivación. Y yo creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo al hacer ese tipo de convocatorias porque lo que están haciendo es motivar a muchas personas para que se animen a escribir, ¿no? Y de repente sí van a descubrir que su afición es esa, ¿no? Es la de ser un escritor o futuros escritores, por lo menos. Muchas gracias por tus palabras, John. Bueno, sí, en realidad la finalidad de esta página es que la gente se anime a escribir y también, ¿por qué no?, a leer, pues, ¿no? Digamos, se motiva, aunque sea con pequeñas cosas, a que la gente salga de su zona de confort, ¿no? Se le da distintas temáticas, se le exigen diferentes pequeños requisitos cada vez, obviamente con extensiones mínimas para que no sea algo que les tome todo el día, ¿no? Pero poco a poco impulsar este nuevo pasatiempo, esta afición que es escribir. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que es el relato que vamos a analizar. Este se titula González, escrito por Santiago Ayala. Para las personas que quieran entender un poquito más de lo que estamos hablando, los invito a que en la descripción de este video está un link en donde pueden ir a la página en donde está publicado este relato. Por favor, léanlo y luego pueden volver a este video para que entiendan mejor de qué estamos conversando yo y John. Bueno, vamos a hablar ya de la historia. Por ejemplo, John, ¿a ti qué te pareció esta historia? O sea, tal cual la historia, sin analizar. Luego vamos a ir desglosando algunos puntos. El primer punto, por ejemplo, es la historia, luego la estructura, personajes, solidez argumental, estilo del autor, puntos que puede mejorar y los aciertos. Ahora estamos en el inciso de la historia. ¿Qué te pareció a ti la historia? Bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado. Es una historia surrealista, podría decirse, ¿no? Un relato fantástico que además lo muestra desde el primer párrafo. Es un cuento que está dividido en 5 partes o 5 microcapítulos, pero desde el primer capítulo se muestra un hecho, digamos, sorprendente, ¿no? Sobrenatural, que es el crecimiento desmesurado de un personaje dentro de un auditorio después de escuchar que él había ganado un concurso nacional de literatura, ¿no?
Entonces, más o menos lo que quiere hacer este relato es mostrar cómo crece el ego de una persona, y a la par del ego, pues también crece físicamente, ¿no? Entonces, a mí me ha fascinado por ese hecho, ¿no? Y además, lo que continúa después, que es, digamos, descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué este personaje de repente, que se muestra al inicio, llega a crecer tanto, ¿no? Entonces, ahí despierta el interés del lector y que lo va arrastrando pues hasta el final, ¿no? Ha sido un buen inicio, creo, y el relato es muy bueno. A mí me ha encantado, la verdad. Es, como digo, es un relato de surrealista, fantástico y muy recomendable de leer. Vale, a ver, en este aspecto lo que a mí me parece interesante es cómo se establece esta condición sobrenatural que al parecer afecta, no sé, el relato, por ejemplo, no nos deja claro si solamente lo afecta a este autor, a John González, pero es interesante tener, digamos, es un relato de corte realista con un elemento sobrenatural que es esta condición del autor González. Y me gusta sobre todo cómo el detective va recogiendo pequeñas pistas, ¿no? El relato en sí empieza en desorden, pero es el detective quien le va poniendo orden, va recogiendo pequeños pedazos. Y lo que me parece todavía más chévere es que se origina una suerte de rivalidad entre el detective y González. González ni siquiera tiene, ni siquiera ha notado, ni siquiera sabe que existe esta rivalidad, pero sí por el lado del detective. Y bueno, hay un encuentro final que es muy interesante, un poco surrealista, como menciona John, pero dentro de todo este fenómeno que vendría a ser el relato González, tengo una escena favorita que es cuando el detective Herrera ve en la televisión y se da cuenta que el escritor John González ha sufrido un cambio de su estatura muy significativo. Si bien antes hubo un primer encuentro, ¿no? Hubo un primer encuentro en una librería donde el sujeto, digamos, era una persona baja, luego lo ve en televisión siendo entrevistado por un presentador de un programa, y ahí lo ve mucho más grande. Es entonces en ese momento en donde despierta su interés, en donde despierta, digamos, sus ganas de indagar más, sus ánimos de quizá llegar a la verdad y darle una solución a este problema, ¿no? Si tuvieras que escoger una escena favorita, ¿cuál sería, John? Bueno, a mí me encantó el final, por ejemplo. Bueno, para contextualizar un poco, ¿no? Eh, una de las cosas, bueno, lo que en realidad motivó a González, que es el protagonista de ese cuento, a escribir, digamos, o a ser un escritor, es una chica que le gustaba, ¿no? Y que acudía a la cafetería donde él trabajaba. Entonces, esta chica, que era muy simpática, siempre llevaba un libro, que era el libro de Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Y ahí es que él como que se interesa por el libro, ¿no? Que porta la muchacha, pero es, digamos, González un ignorante, ¿no? No es una persona que lea mucho, porque incluso le pregunta a su jefe eh, de qué trata el libro, una cosa que para nosotros tal vez es algo ridículo, ¿no? Porque creo que todos conocemos a Frankenstein, no solo de repente porque lo hemos leído, sino porque hemos visto bueno, las innumerables películas y el mismo personaje, ¿no? Que es prácticamente muy reconocido. Pero ahí es donde nace el deseo de González por ser escritor, ¿no? Y lo consigue, se dedica a escribir y logra convertirse en poco tiempo, en creo que medio año, en un escritor reconocido, tiene fama, la gente lo entrevista, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la parte final? Cuando González sale del auditorio de esta ceremonia de premiación que ha ganado este premio, él crece tanto que incluso su cabeza pues llega a salir por encima del techo del auditorio, del teatro donde está, y sale hasta la cafetería, ¿no? Y en la cafetería aplasta a su jefe, ya, pero ese detective que lo venía siguiendo descubre que la única manera de detener a González es bajarle su ego, ¿no? Para que se reduzca nuevamente a su tamaño. Entonces le empiezan a decir a través de altavoces, ¿no? Que eres un mal escritor, bueno, un montón de cosas para que él se sienta otra vez un minusválido mental, ¿no? Y así él empieza a hacerse pequeño de nuevo, pequeño, pequeño,
hasta convertirse en un despojo, ¿no? Que es justamente el título de su libro. Y cuando está así pequeñito, del tamaño de un feto, dice el relato, y en el piso, viene la chica, ¿no? La chica, que tenía, bueno, por el que González tenía interés, y portaba un libro. Y el libro que portaba era justamente el libro que había escrito González, ¿no? Y ahí es donde él, pues, sonríe y finalmente cierra los ojos, ¿no? Dando a entender que había muerto. Entonces, esa parte a mí me conmovió mucho y me parece la parte más lograda, tal vez, del cuento, ¿no? No sé si lo ves así, Wilder. Bueno, esa parte yo creo que voy a decir varias cositas, pero creo que más adelante, pero sí me parece una escena cumbre, me parece una buena escena término, sobre todo para un personaje como González, ¿no? Que tiene varias cosas en su personalidad, ¿no? Podríamos considerarlo, o sea, yo personalmente le di, digamos, la lectura quizá, ¿no? Quizá hasta un psicodependiente, no sé si estoy exagerando con ese término, pero digamos, es como que sí es una escena muy, muy conmovedora. Si tuviera que decir algo sobre esa escena, es como que la chica parece que al final sí le tomó cierto interés. No, obviamente, González siempre mostró ser un personaje que no sabía muy bien cómo funcionaba esto de las relaciones humanas, ¿no? Porque incluso hay una escena donde él va con todo, ¿no? Él va con todo, va a abordar a la chica, le da el libro, ese mismo día le toma la mano, supongo que quería entablar algún tipo de relación todo el mismo día, como que así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces él siendo una especie de novato en lo que es esto de entablar relaciones humanas, supongo que su máxima gloria fue eso, ¿no? Haber conseguido cierto aprecio de la chica al final y es por eso que muere feliz, porque al menos la chica, si bien no da un signo de como que pena, ni lástima, ni de cariño, al menos estuvo ahí y le dio curiosidad. Y para alguien con el perfil de González, eso ya es mucho, ya es todo un logro, porque estamos hablando de alguien que nunca tuvo nada, ¿no? Al menos en el sentido afectivo. Yo lo vi de esa manera. Quizá tú lo viste de otra forma. Es la lectura que yo le di al menos. ¿Estás de acuerdo conmigo? No sé. Sí, bueno, en realidad es eso, ¿no? De repente la historia se presta a ciertas interpretaciones, pero Claro, es un me texto parece que corto. los Es dos un hemos texto tenido más o corto. menos la misma lectura. Pudimos haberlo Así dividido es. distinto porque obviamente no te va a explicar todo el rollo, no es una novela, es un texto de 2.500 palabras más o menos. Muy bien, ahora pasaremos a analizar Así lo que es. es la estructura. Eh, Bueno, a ver, este punto de repente es un poquito complejo, así que voy a ir yo con el primer comentario. A ver, para empezar, yo, al menos como yo lo leí, es la construcción del perfil de un personaje, ¿no? Si bien el que lleva toda la ruta es el detective Herrera, eh, todo es en pro de construir el perfil del verdadero protagonista, que para mí vendría a ser González, porque todo lo que se hace es para construir el perfil de González. Y obviamente, como está visto por un tercero, que es el detective, no es un relato lineal, sino que este detective va recogiendo distintas pistas, ¿no? Lo vio una vez en una librería, luego lo vio una vez por televisión, luego se lo encontró una vez en el trabajo de su esposa, que era periodista, luego quizá me parece que lo vio otra vez en la calle, se enteró algo de él de una conversación de otros dos periodistas que estaban en el diario, y luego finalmente cuando va a confrontarlo tú a tú, porque digamos en un momento el propio González, ¿no? Se percata de su condición, ¿no? Que tiene una suerte de mutación, una suerte de cambio, ¿no? Lo evita también porque él quería entrevistarse, preguntar sobre esto que está sucediendo. González evita al detective, bueno, finalmente se da la confrontación y es eso, ¿no? Es un cúmulo de varias acciones. Obviamente te deja varios huecos, ¿no? Y sobre todo, algo que me parece una cosa interesante que hizo el autor fue escribirlo en desorden. De una escena, digamos, el relato empieza casi por el final y luego va recopilando todo. Y si hay una cosa de este juego de tiempos que hizo el autor, porque, bueno, empieza, digamos, casi al final, luego vuelve al pasado, todo evoluciona de forma lineal y luego regresa
con el final. En la parte 3, me parece, hay una parte donde hace otro viaje en el tiempo, por así decirlo, en donde Herrera, el detective, va a hablar con el que fue el jefe de la cafetería en donde trabajaba González, y acá hay una suerte de viaje en el tiempo más, porque pasamos a lo que le cuenta este dueño de la cafetería, ¿no? Que va todavía más al pasado a contar cómo era John González cuando trabajaba en este café. Y bueno, y me parece que tiene una evolución fluida y que ataca bien el problema, o sea, que está bien narrado. Y la conclusión sí es terminante, ¿no? Sí, mírame. Como hemos dicho. Uh-huh. Bueno, sí, mira, yo considero que fue un acierto que el cuento haya iniciado con esa parte, ¿no? Del hecho fabuloso, del crecimiento desmesurado de González, porque, como dije, genera interés en el lector de continuar leyendo y saber qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, por qué es que este personaje ha crecido tanto. De repente no hubiera concitado tanto interés si es que hubiera comenzado con el segundo capítulo, ¿no? Cuando se aparece el detective y empieza a contar, ¿no? Cómo lo conoció. Pero me parece fabuloso que haya empezado así fuerte. Más bien, ese creo que es un tópico que se debe de manejar, al menos en los relatos breves, para generar ese interés, ¿no? Por el lector de continuar la lectura. También yo considero que ha sido un buen acierto la inclusión del detective, que si bien es cierto es un personaje secundario, pero él es el que descubre que González crece, ¿no? Crece en cuanto su ego también crece. Y es también el que va escudriñando un poco el pasado de González, ¿no? Bueno, su situación con su jefe, que por cierto, González era un mal empleado, ¿no? 5 años había trabajado en la cafetería, pero dice que nunca había estado siquiera en el cuadro de honor, ¿no? Y su jefe lo consideraba un imbécil, ¿no? También escudriñó sobre su pasado, su vida en la escuela, donde tampoco destacó, porque incluso sus compañeros apenas tenían recuerdo de que él existía, ¿no? Entonces, todo esto descubre el detective y es gracias a él en realidad que nosotros descubrimos eso y creo que el detective es el que le da ese sentido de hacer verosímil esta historia, ¿no? A pesar de que el relato es fantástico, o sea, como dije, ¿no? Es un hombre que de pronto crece cuando su ego también crece o cuando la aceptación pública crece. Entonces, la única manera de darle tal vez verosimilitud a esa historia era a través de un personaje secundario que lo vería crecer. De repente lo que le pudo haber faltado a esta historia era que sea narrada en primera persona, pero desde el punto de vista del detective, ¿no? De repente ahí hubiera sido más efectivo, ¿no? Pero yo creo que la inclusión del detective sí o sí le ha dado esa verosimilitud a todo el relato. Además, también quisiera destacar el tema del título. Bueno, el título es González, ¿no? Entre signos de admiración. Querín lo está gritando. Honestamente, yo cuando leí, exacto, ¿no? Cuando yo leí el título, no me llamó nada la atención. O sea, era un título vacío, ¿no? González, un apellido normal, ¿no? Bastante peruano, tal vez. Pero no me decía nada. Pero cuando terminé la historia, y llegué a la parte, ¿no? De que su jefe lo ninguneaba o le llamaba la atención así, ¿no? González. Ahí es donde se entendió, ¿no? Y sobre todo porque ese González que le decía a su jefe, gritando como llamándole la atención, pues al final ese personaje toma venganza y termina aplastando a su jefe, ¿no? Convertido en un gigante, por supuesto, ¿no? Entonces, como que ahí uno se da cuenta de lo efectivo también que resulta este título, pese que al inicio, pues, no te decía nada, ¿no? Pero cuando termina la historia, ahí recién cobra sentido, ¿no? Y me parece muy, muy apropiado. Quiero reforzar eso que dijiste de que está como que bien hecho en el sentido de que de inclusión del detective, porque ¿qué habría sido de este relato
si hubiera sido narrado, digamos, desde la perspectiva de Pepe González, ¿no? De repente era una historia mucho más lineal, si no empezaba por el final, de repente habría, seguramente tendríamos más detalles de cómo González va evolucionando, ¿no? Pero sería otra apreciación, sería un relato completamente distinto, lo cual, bueno, el acabado es bastante bueno. Y aparte, digamos, quedaría un poco, si hubiera sido, digamos, narrado desde la perspectiva de González, quedaría un poco incoherente y vacío cómo lo derrotan, ¿no? O sea, de la nada aparecerían un montón de policías con megáfonos a insultarlo y a, digamos, a bajonear su trabajo. Eso de repente quedaría un poco suelto, pero gracias a que está narrado desde la perspectiva de Herrera, digamos, la conclusión, la que yo llamo la batalla final, está justificada, porque es algo que se va dando poco a poco. Es más, como dije hace rato, González no se da cuenta de que este sujeto, de que este detective existe hasta el momento final. Es más, se lo ha cruzado un par de veces así cara a cara, pero no lo notó. Es más, probablemente ni siquiera lo recuerda. Y, y ya, eso sería sobre la estructura. Ahora pasaríamos a conversar un poco sobre los personajes. ¿Qué, qué te gustaría analizar primero de los personajes? ¿O qué personajes consideras los más importantes para desglosar, John? Bueno, definitivamente el de González, ¿no? Me parece un personaje tierno, bueno, además de que es patético, ¿no? Porque su vida es triste, provoca pena. Además, su aspecto físico, ¿no? Porque el relato dice, o lo que descubre el detective finalmente de González es que pues era una persona pequeñita, de más o menos 1,50 m, medio calvo, además que usaba unos lentes con unos marcos gruesos. Entonces, o sea, da la impresión de que se está mostrando al arquetipo mismo de una persona que no tiene autoestima, ¿no? Una persona bajoneada. Y ver la evolución de este personaje durante el relato, o sea, de esa persona pequeñita, miserable, hasta convertirse pues en un gigante, gracias a que había ganado ese premio, como que muestra mucho, ¿no? O sea, como que a veces uno que se identifica también con el personaje, ¿no? De haber pasado de repente unas experiencias tan malas, tan negativas, no haber sabido entender de repente esas interacciones humanas y luego convertirse pues en este personaje tan grande, tan admirado, tan temido, ¿no? Por la gente. Eh, y bueno, su final, o sea, creo que enternece bastante, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Willer. A ver, yo tengo otra lectura de González que no sé si concuerda contigo, pero sí, en lo que sí, digamos, estoy de acuerdo contigo es que es alguien, digamos, muy bajoneado, un poco, no sé, o sea, yo le di la lectura de repente de un conformista, de que no se pone metas, que es un poco aplastado, porque la condición de aplastado hace eso, ¿no? Que uno se convierte en un conformista, que no se ponga metas a largo plazo. Eh, tengo un comentario sobre este punto precisamente que voy a abordar en la parte de solidez argumental, porque me parece muy, muy, muy curioso, pero lo anoto para tocarlo después. Pero luego, una parte que sí me parece muy importante es que González es un enigma. O sea, ¿qué sabemos de González? Sabemos que es un empleado de una cafetería. Sabemos que en el momento se enamoró de una chica y que por ello empezó a escribir una novela. Luego vio una tremenda elipsis cuando él ya es un escritor reconocido, ¿no? Y bueno, empieza a dar entrevistas, se convierte en una celebridad. Pero fuera de esas facetas, ¿no? ¿Quién es González? Me parece que hay un misterio muy importante ahí que bueno, narrativamente, o sea, la forma en que está narrado, no requiere esos detalles, pero sí yo lo veo como un personaje muy enigmático, porque no sabemos mucho más de su vida. Si tuviera que dar ahí un poquito, si me pusiera, digamos, un poquito exigente con González, tendría que decir que es un poco difícil imaginarse a alguien que sea adulto, ¿no? Y que al mismo tiempo sea autosuficiente y que no haya, que, digamos, que no tenga tantas experiencias sociales y tampoco que haya recibido muchas buenas críticas o malas críticas, ¿no? Es un poco difícil imaginarse a una persona así. Eh,
lo que me hace pensar en que, digamos, que su forma de ser pareciera alguien que no ha tenido que esforzarse mucho en la vida, porque para llegar, digamos, lejos hay que esforzarse un poquito en la vida, pero ahí te lo muestran como alguien que no se esforzó en la vida en nada, y para mí es un poco difícil imaginarme a alguien así. O sea, es el perfil quizá de un niño mimado, en cierta forma, que nunca necesitó hacer nada de esto. Y es por eso que me parece un poco extraño que al mismo tiempo sea un mesero cualquiera, ¿no? Como un niño mimado llega a ser un mesero cualquiera. Es la observación que, digamos, no sé si, claro, obviamente es debatible porque pueden haber otros muchos perfiles que puedan quizá rellenar los agujeros que yo consideré, pero es la lectura que yo le di. Y algo que sí me llama mucho la atención del personaje de González es que, bueno, su atracción es completamente platónica porque quién es la chica no sabe, ¿no? De dónde salió, por qué hace, es más, ni siquiera se atreve a hablarle. Es un personaje que está anhelando un cambio de estilo de vida y que está depositando muchas de sus esperanzas en lo que hacen, digamos, muchas personas, ¿no? En entablar una relación con alguien que idealizan. Es por eso que yo en un primer momento dije que de repente me pareció un poco un psicodependiente porque, digamos, se ha quedado tan maravillado por esta chica y piensa que el estar con esta chica va a mejorar su vida, sin darse cuenta que ella logró muchas otras cosas en el camino, como ser un escritor famoso, pero parece que eso no es necesariamente lo que le importaba a él, sino el amor de esa chica al final, que de hecho es el remate del cuento, ¿no? Ella es la motivación, ella es, digamos, su objetivo final y, digamos, su consuelo final también. Es, es algo, bueno, es lo que yo observé de este personaje. Estoy seguro que es debatible, pero, digamos, si me pongo un poquito exigente, es lo que yo vi. Que, bueno, a ver, dame un comentario, John, sobre lo que he dicho. No sé si te parece, si lo que he dicho está muy descabellado de repente. Bueno, en realidad no estoy de acuerdo porque, bueno, debes de conocer, como seguramente el público que nos escucha, que existe el síndrome de Asperger, ¿no? Que son estas personas que tienen un problema que justamente de interacción social, ¿no? Que desde pequeñitos, desde que son niños, crecen sin comprender cómo se dan ese tipo de interacciones, ¿ya? Y son justamente estas las personas las que son las candidatas perfectas para ser víctimas de bullying. Lo que yo he visto en el personaje de González es justamente una persona así, ¿no? Una persona pequeñita, no feo necesariamente, pero es una persona pequeñita y solamente por su tamaño estoy seguro que también seguramente le pudieron haber hecho bullying en el colegio. Y por eso es que su autoestima también es tan bajo, es prácticamente nulo, ¿no? Y creo que también estudió en la universidad, si no me equivoco, ¿ya? Pero terminó trabajando en la cafetería durante 5 años, bueno, como mozo, ¿no? Quien trabaja en una cafetería por 5 años, creo que es una persona bueno, o sea, que ya considera que de repente es un inútil y que no puede hacer nada más que eso, ¿no? Además, bueno, también es cierto que es una persona que no se ha querido superar, porque al parecer no conocía mucho, no leía mucho, no conocer a Frankenstein, por ejemplo, eso es algo Si no has visto, bueno, si no has muy leído el fuerte, libro, ¿no? siquiera mírate la película, ¿no? Claro, bueno, te has visto en stickers, no sé, en publicidad al personaje Frankenstein, en dibujos animados, ¿no? O sea, es un personaje que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh. Es como Mickey Mouse, en otras palabras, ¿no? Entonces, es una persona muy apocada por eso, y por eso también su dificultad para poder hablarle a esta chica, ¿no? Que la conoce, se enamora de ella, pero no le pregunta siquiera por su nombre, ¿no? Hasta que él se convierte en escritor, se agiganta un poco, digamos, y ahí es que le habla y bueno, le obsequia su libro y ahí le toma la mano y esta chica pues se asusta y se aleja de él, ¿no? Entonces yo lo veo más así, ¿no? Es una persona o sea, apocada, no tiene autoestima, uh-huh. Y finalmente le habrán hecho bullying seguramente en la escuela, ya, y que ha visto en la literatura o en el hecho de escribir pues una posibilidad de poder sobresalir, ¿no? Y ahí es que le ocurre eso, ¿no? Que se convierte en un gigante. Y que tiene Asperger.
Yo pienso que sí, porque las características del personaje dan a entender eso, ¿no? O sea, que era una persona apocada justamente por eso, ¿no? Además, su autoestima era muy baja, porque era una persona pues, de baja estatura, y además imagino que también con los años que tenía, pues se estaba quedando calvo, como también lo dice el relato. Entonces yo creo que ya, pues, o sea, es una persona que, Podría o sea, ser. ninguneada totalmente, y él mismo también se considera así, ¿no? Tiene sentido, tiene un poco de sentido así como tú lo explicas. Bueno, pasemos brevemente ya con los personajes secundarios, ¿no? Vamos con Santos Herrera, que viene a ser el detective. A ver, sobre él tengo que decir que se nota que es una persona muy observadora. Obviamente, notar este tipo de cosas, ¿no? Las variaciones de González con apenas unos cuantos encuentros, es más, lo vi una vez en la librería y luego cuando pudo compararlo en televisión, ¿no? Comparándolo con la estatura del otro sujeto que estaba allí, nos dice que es una persona muy, muy observadora y también un poco obsesiva, porque me da para pensar, ¿no? ¿Qué hace un detective acosando o siguiendo la pista de un escritor nuevo, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho él? Porque al fin y al cabo no es un peligro para la sociedad, aparentemente. Obviamente luego demostró ser que sí era un monstruo, pero en un escenario normal, o sea, Uh -huh. ¿por qué la policía, por qué un detective estaría persiguiendo a un escritor cualquiera, ¿no? Y bueno, y parece tener cierto rango en la policía, porque al final, nada más con su celular, pudo convocar rápidamente varios oficiales y encima les pidió cosas extrañas, ¿no? Como que traiga un megáfono y empiecen a insultar a este tipo, ¿no? Bueno, en ese momento un gigante. Uh Es una -huh. persona muy, muy observadora y, digamos, con gran olfato, porque ¿cómo logras identificar que, digamos, una persona está teniendo este tipo de cosas y por qué abocar tus esfuerzos a perseguirla, slash, quizá acosarla? Eh, digamos, tiene un gran sentido del peligro, diría yo, porque digamos, está persiguiendo un peligro que prácticamente inexistente o fantasioso, pero que finalmente era cierto. O sea, es una persona también muy segura de lo que está haciendo. ¿Qué me podría decir tú, John, sobre Santos Herrera? Bueno, sí. También, de repente, su obsesión por el escritor se justifica por el hecho de que él nota algo raro, ¿no? Algo extraordinario, podríamos decir, ¿no? Él va a la librería, lo conoce él un personaje que llama la atención por su estatura, Uh -huh. o sea, pequeño, ¿no? Y de repente, cuando va a su casa y ve este programa de televisión y lo ve más grande, ¿no? Entonces ahí comienza a sospechar. Y la tercera vez que lo ve, que es ya frente a frente, Uh en -huh. un ascensor, y ahí lo ve alto, ¿no? Y ahí no tiene la duda de que es la misma persona. Entonces yo creo que ante ese hecho sorprendente, creo que a cualquiera llama la atención, y él, imagino, siendo detective, no sé, se sentía tal vez con la seguridad de investigar el por qué ha ocurrido así, ¿no? ¿Por qué una persona de repente crece? Porque hay que tener en cuenta que ese es un relato que mezcla lo real con lo fantástico, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el mundo real, si ves a una persona que de un momento a otro crece, o sea, definitivamente te va a llamar la atención, ¿no? Es por eso que el detective se interesa en su caso, incluso su mujer le reprocha, ¿no? Y le dice, ¿por qué te obsesionas con él, no? Y ya pues, pero lo que yo sí un poco forzado es cuando el detective descubre cuando anuncian creo que en la oficina de prensa, ¿no? Uh -huh. ¿Quién iba a ser el ganador? Ahí es donde él deduce bueno, que con el anuncio él iba a ser un peligro porque iba a crecer desmesuradamente. Creo que así un poco forzado esa parte, ¿no? Y también el hecho de que haya avisado o ordenado a los policías que lleven. La presencia del personaje ha sido fundamental justamente para darle esa verosimilitud al relato. Creo que sin él hubiera sido poco creíble, ¿no? Pero su presencia ha sido justamente efectiva para lograr ese efecto de que nosotros creamos que hay un hecho extraordinario dentro de ese mundo ordinario que es la realidad. Claro, además el único, digamos, elemento extraordinario de todo el relato, porque es un mundo real, es
es la condición de González, que crece o se reduce dependiendo del tamaño de su ego, ¿no? Ujú. A ver, otros personajes más pequeños, a ver, la esposa de Santos Herrera, Robert Walton, que es el de la cafetería, y la chica del café. A ver, sobre la esposa de Santos Herrera, tendría que decir que es una persona bastante sensible, ¿no? Porque se da cuenta con la lectura del libro, del despojo, que tiene que ser una persona de estatura baja, digamos, que de repente ha sido muy atacado, o que se siente muy disminuida emocionalmente también, pero al mismo tiempo, o sea, me parece un poquito raro porque es una periodista y que no se da cuenta de las variaciones en la estatura, ¿no? De González. O sea, lo ve en televisión y luego lo entrevista face to face y no se da cuenta que acá hay algo extraño, es decir, esta periodista nunca se documentó, nunca buscó fotos un poco más antiguas. Da para pensar que si bien es muy sensible, digamos, con el corazón, quizá no es tan perspicaz como su esposo, ¿no? No es tan perspicaz como Herrera al notar estos cambios, nada más con pequeños cambios, él tiene la seguridad que algo raro está pasando aquí. Claro, o de repente ella no vio el hecho extraordinario porque no lo vio pequeño, ¿no? O sea, lo conoció a él, a González, cuando ya era una persona alta, ya era un escritor, ya la gente acudía a él para tomar, ya lo entrevistaban, entonces yo creo que ella más bien lo conoció a González ya grande, por eso es que, no sé, es que creo que no tomó interés mucho en que si antes era de personaje de talla pequeña, ¿no? Yo pienso que es así, más o menos. Mm, sí, claro, también estaba pensando en eso, porque recién lo conoció por primera vez cuando lo vio en televisión, y ahí era considerablemente alto, quizá no le llamó mucho la atención cuando lo vio cara a cara en el diario. Es posible también. Sobre Robert Walton, a ver, no sé, vendría a ser una especie de antagonista para González, ¿no? Yo no pienso que fuera una persona tan cruel, quizá como, como lo hace ver el relato, porque al fin y al cabo es el dueño de un negocio. Me parece que más bien trataba de motivar un poco a la mala, ¿no? Es como digamos, un padre exigente, un padre medio malo, haría con un hijo, ¿no? Exigirle un poco, de motivarlo para que siga trabajando, ¿no? Me pareció una persona, bueno, el modelo quizá estándar de adulto, ¿no? De adulto de una generación anterior, ¿no? Cuando decían que nada, que lo principal es que busques un trabajo y que formes una familia, ¿no? Quizá Robert Walton, el dueño del café, pertenecía a esta estructura y quizá por ello también González lo ve como un antagonista, finalmente se venga, lo aplasta. Pero ese es el mensaje que me deja este personaje. Sí, bueno, era la venganza de González, ¿no? Por los tantos años que ha trabajado y de repente no ha tenido ese reconocimiento, además que tampoco se lo merecía, ¿no? Era un empleado mediocre. Pero el jefe, Robert Walton, es cierto, no era de repente un jefe malo, porque soportar los 5 años simplemente creo que lo hubiera despedido, ¿no? Eh, pero creo que era un personaje necesario para despertar justamente la ira de González hacia esa vida pasada, ¿no? Era necesario también que gatille ese González, ¿no? Ese grito de González, como un llamado de Cierto. atención para que ese también, no sé, pueda de repente volver de su mundo de fantasía a la realidad y hacer las cosas bien, ¿no? Porque me da a entender que González era una persona distraída y que su jefe pues quería corregirlo en todo momento, ¿no? Pero yo creo que sí es el arquetipo del jefe malo, pero o sea, no es tan malo como podría creerse, ¿no? Porque si lo ha soportado 5 años, como digo, es porque, bueno, de repente tenía fe, ¿no? De que en algún momento su empleado pudiera sobresalir, ¿no? Algo de aprecio le tenía finalmente. ¿Y qué me dices de la chica del café, que ya es el último personaje, digamos, Yo creo que sí. principal? Bueno, es un personaje misterioso, ¿no? En realidad de ella no se conoce prácticamente nada. La describe como una chica delgada, de cabello corto, rubia y simpática, ¿no? Y que siempre anda con un libro, con el mismo libro de Frankenstein bajo el brazo, pero no dice nada más. Y algo importante, que ella su expresión es totalmente fría, ¿no? No sonríe,
su gesto es como el de un maniquí. Es un personaje muy misterioso, la verdad. Me cuesta mucho entenderlo, tanto cuando conoce a González en la cafetería como en el desenlace, ¿no? Es un elemento necesario, es cierto, porque es la musa finalmente de González, pero es como una musa que está muerta, ¿no? Que no hace nada, es simplemente una figura que incluso al final de la historia pues aparece ante González y o sea, él se reduce de lo que era gigante al tamaño de un feto y imagínate que hay un montón de gente alrededor después de que ese González ha ocasionado un montón de destrozos y se acerca a la chica y nadie le impide el paso. O sea, eso también llama la atención, ¿no? O sea, es un personaje raro, hasta pareciera de repente irreal, ¿no? De repente era un personaje que solamente existía dentro de la imaginación de González, ¿no? Wow, wow, eso sí no me lo esperaba, pero a ver, mi análisis sobre la chica vendría a ser que es que es un personaje un poco cliché, o sea, es el personaje un poco cliché de enigmático y chica sexy de café, ¿no? Que encima está leyendo. Creo que hay un arquetipo preestablecido de eso, como que una vez más lo cogen y lo insertan aquí, pero ojo, no queda mal porque en verdad hay mucha gente así. Y bueno, ella pertenecería a este grupo de personas que son más o menos así, no hay problema con ello. Pero sí, una vez más es un enigma. Yo lo veo más bien como decía antes, viene a ser como que la aspiración a un cambio de estilo de vida que González anhela mucho, ¿no? De repente también quiere ser misterioso, de repente también quiere ser un poco más inexpresivo o quiere quiere comprender el fenómeno de la personalidad, de la forma de ser de esta chica, ¿no? Yo lo veo así, y lo que sí se comporta muy, Sí, muy diferente y algo, y finalmente sí, yo creo que al final sí le interesaba a alguien como González, ¿no? O al menos el González 2.0, ¿no? Que ya es escritor, que ya es famoso, que ya escribe, ¿no? Pienso que sí por dos cosas. Y bueno, inicialmente ni siquiera se había dado cuenta que existía cuando le servía café, pero en la segunda parte, o sea, sí le recibí el libro, sí. Luego, obviamente, como González quería todo de un solo tirón, quería este libro, entablar una amistad, relación con la chica, tocarla de frente, o sea, eso no tiene sentido en ninguna relación humana, digamos, normal. Pero, o sea, pienso que la chica sí tuvo interés en González en el momento, porque si bien, digamos, le rechazó la mano y seguramente entablar una relación con ella, después regresa ya aparentemente con el libro, es decir, sí había un interés de ella por el nuevo González, pero obviamente quería llevar las cosas de una forma más escalada, una forma más natural, no como una vez más González, que no sabía cómo funcionaban las relaciones humanas, quería, ¿no? Sino de una forma más llevadera. Aparte, el tipo, bueno, supongo que como leía, ¿no? Y de alguna forma le interesaban los despojos, ¿no? Que es precisamente el tema de Frankenstein y el tema del despojo. Yo creo que algo sí juega por ahí. Y a ver, ahora que hemos cerrado esta parte de personajes, pasamos a solidez argumental. ¿Qué observaciones tienes sobre el universo de este relato? A ver, bueno, yo pienso que el desarrollo del personaje de González sí está bien hecho, ¿no? Porque concuerda su crecimiento como persona con el sentimiento de autosatisfacción y reconocimiento público, ¿no? Con su crecimiento físico. Yo creo que hay una concordancia en eso. Sin embargo, lo que de repente no se explica muy bien es cómo una persona sin afición a la literatura, ¿no? O sea, como mencionaba, no conocía a Frankenstein. De repente, en poco tiempo, en solo 6 meses, escribe un libro que se convierte en un éxito, ¿no? Tanto así que incluso llega a ganar un premio nacional de literatura. Creo que esa es la parte que muy floja y que no concuerda, ¿no? En toda la estructura del relato. Eh,
Pero aparte de eso, yo creo que el personaje de González, o sea, sí es entendible, ¿no? Y sí se ve bien su evolución, eh, obviando obviamente esa parte, ¿no? De cómo es que él fue posible de escribir un relato en solo 6 meses, que finalmente le lleva a ganar un premio nacional. Por lo demás, me parece un buen relato. Sí, yo también concuerdo contigo. Creo que en general está bastante sólido en la lógica que establece. Si tengo dos observaciones en cuanto a solidez argumental son, bueno, la primera que dijiste, que cómo de pronto González consigue, digamos, no solamente escribir una gran novela sin antes haber escrito nada ni haber leído mucho, este, y luego cómo consigue publicarla, ¿no? O sea, hay una gran elipsis ahí que, si bien en cierta forma puede entender al escritor, que luego vamos a ver eso, que digamos vendría a ser la parte más compleja porque escritores hay en todos lados y no todos pueden publicar sus obras, como digamos este Don Nadie, por así decirlo, de la nada no solamente escribió su obra, sino que la publicó y se vendió por todos lados y encima se hizo famoso y encima le da un premio de literatura. Hay un gran agujero ahí que ameritaría, digamos, una explicación mayor, sobre todo porque estamos hablando de un Don Nadie, que es el que está haciendo todo esto. Luego bueno, ya, hay dos cositas más. El detective no tenía nada más que hacer, es decir, es un detective, es policía, supongo, no tenía más trabajos, es decir, en ningún momento se nos da más guiños a que el detective tenga algo más que hacer que acosar a González todo el tiempo. Pero bueno, ese es un punto menor, podemos perdonarlo diciendo que el relato solamente abarca las acciones del detective que tengan que ver con González. Pero hay otra cosa, y que es algo que dijiste hace rato, John, que es que, digamos, una persona como González seguramente ha sido muy vacilada en su vida, ha sido muy bajoneada, le han hecho bullying en el colegio por distintas razones, por no saber cómo hablar con la gente, por no destacar en nada, seguramente no tenía amigos, ¿no? Mi pregunta aquí valdría decir es si, ¿por qué, o sea, si bien González es una persona baja, ¿no? ¿Por qué no se hizo un despojo mucho antes? Si era una persona que fue por la vida, no sé cuántos años tenga, pero parece que no tiene menos de 30, parece, o sea, así como la lectura es de que esté entre los 30 y que esté entre los 40, ¿no? ¿Cómo una persona llegó a esa edad sin haber sido, digamos, basureada más? ¿Cómo es que no está muerto? ¿Cómo es que no lo desaparecieron antes con tantos insultos y con tantas cosas malas que probablemente con tanto bullying que le pueden haber hecho en su vida, ¿no? Eso es quizás lo que a mí más me llama la atención, que para mí debió haber muerto mucho antes de todo esto. Si esa condición era perpetua, claro, no, porque nunca... Es un buen punto. Adelante, adelante. Sí, es un buen punto. Yo no me había dado, yo no me había dado cuenta en realidad de ese detalle, pero sí tienes toda la razón, ¿no? De repente ese es otro de los detalles más flacos de relato, ¿no? Además de esto, yo también quisiera añadir otro, que es el tema de algunos personajes que son de repente innecesarios dentro del relato. Por ejemplo, no me gusta la presencia de la esposa, del detective, porque me parece excesiva su presencia, ¿no? Lo normal en relatos cortos de 2.500 palabras, lo que se hace es enfocarte en un solo tema, ¿no? En González, el detective, bueno, de repente algo de la esposa, ¿no? Alguna mención, pero como que se enfoca mucho en los gustos de la esposa, por ejemplo, ¿no? Al inicio del relato se dice que el detective fue justamente a la librería porque estaba buscando un libro para su esposa y no sabía qué libro elegir porque ella, al ser periodista, pues había leído muchos libros y por eso no sabía, ¿no? Cuál libro no había leído para no llevarle uno que ella ya lo tenía. Entonces, como que esos detalles distraen un poco la atención real, ¿no? Incluso otra cosa que también se puede considerar una deficiencia de relato es el exceso de nombres.
A la esposa del detective se le llama, creo, Paula, si no me equivoco. Además, hay otros personajes que trabajan con ella en la prensa o en el periódico, que también se indica su nombre completo, ¿no? Son personajes que aparecen una sola vez, entonces yo creo que se le puede hacer una mención simple, pero ni siquiera dar el nombre completo, ¿no? Porque eso como que distrae mucho la atención y el ritmo también del relato. El relato debería ser lineal, enfocado en lo que es el personaje González, escudriñar en su pasado, eso está muy bien, pero los otros personajes secundarios deben de ser un apoyo, un soporte a lo que se quiere dar a conocer con el relato, pero no deben de ser en sí mismos parte, no sé, destacable, ¿no? Creo que esa también es una falta que ha tenido el autor, ¿no? Pero por lo demás, sí es un cuento que cumple la función, ¿no? Que es entretener finalmente. Bueno, en ese punto, John, yo estoy un poco en desacuerdo contigo porque el corte quizá del relato el relato es realista, es decir, la realidad nunca escapa de que aparezca un X y haga algo en tu vida, ¿no? O sea, en ese caso yo sí lo consideraría que esté en la norma, pero bueno, precisamente, bueno, son opiniones distintas, pero está bien, o sea, el escritor espero que tome ambos puntos de vista y ambos los utilice para mejorar sus próximos relatos, ¿no? Pero, o sea, a mí no me parece tanto una falla, pero quizá sobraron algunos nombres, pero al menos la esposa a mí no me sobra, porque tiene varias participaciones y aparte es un eje, pues, ¿no? Porque ella estaba viendo la televisión, ella trabaja en el diario, precisamente donde pasan un par de sucesos importantes. Pero bueno, vamos al estilo del autor, que esto ya donde vamos a rescatar un poco de lo que hemos captado del autor precisamente a través de su relato. Obviamente no es todo lo que sea del autor, porque solamente hemos leído esto de él. Sobre esto Uh -huh. tengo dos observaciones principales, que es que si bien su narrador es en tercera persona, su narrador no es un narrador, digamos, omnipresente, ¿no? Sino es un narrador que se permite hacerse preguntas. Es un, es, a- lo leí varias veces porque en un principio pensé que era que, ¿cómo se llama? Que era el pensamiento del detective, pero no, era el mismo narrador que se permite hacerse algunas preguntas y me parece interesante porque digamos, suena casi como un anunciador quizá de Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo, cuando terminaba el episodio decían, ¿qué hará Goku? ¿Podrá derrotar a Freezer? Suena un poco así, ¿no? Cuando el narrador de este relato se hace una pregunta. Y sobre este mismo narrador, al mismo tiempo también da espacio para el squash, ¿no? El squash, que es la escena donde González aplasta La aplasta. al jefe de la cafetería, ¿no? O sea, es un narrador en tercera persona que no es totalmente omnipresente, que no lo sabe todo, que ayuda porque acompaña en cierta forma a Santos Herrera, el detective, que es casi tan ignorante como él porque descubrir, sabe mejor dicho tanto como Santos Herrera, y que se permite hacer estas cosas, ¿no? Que se permite lanzarse preguntas, digamos, en cierta forma, replicando el pensamiento del detective, permite hacerse efectos de sonido como este squash. Lo que sí de repente no me gusta mucho de este narrador es que hay una línea muy delgada entre lo que es el narrador y lo que son los pensamientos del detective, que en cierto punto se difuminan y se mezclan, y ya no sabes cuándo es el narrador y ya no sabes cuándo son los pensamientos del detective. Y eso es un poco, en mi opinión, un poquito peligroso porque los pensamientos del personaje y el narrador son cosas distintas, sobre todo porque este relato no está escrito en primera persona. Y una última, bueno, sobre este punto, la segunda cosa que quería decir es que el relato se lo siente completo, es decir, empieza y termina, es un producto, digamos, redondo. Sobre este punto tengo una pequeña crítica en el siguiente punto, pero se lo nota completo. Digamos, es un buen comienzo y el final es satisfactorio en cierta forma. ¿Qué me dices tú, John? Uh -huh. Eh, bueno, yo concuerdo contigo. Más bien quisiera añadir el tema del uso de algunas frases efectistas y de doble sentido
están en toda la obra, ¿no? No sé si el autor lo hizo de manera intencional, pero creo que refleja muy bien lo que se quiere transmitir. Y a mí me gustó esa parte, ¿eh? Por ejemplo, al inicio, cuando González sabe que ha ganado el premio, dice, ¿no? Lo he logrado, ¿no? Se le infla el pecho, se crece sus extremidades y dice, lo he logrado. Entonces, esa frase, lo he logrado, como que resume mucho de él, ¿no? O sea, de su deseo de querer ser famoso, de querer ser reconocido, ¿no? Y por eso es que empieza a crecer, ¿no? Hay otras frases, por ejemplo, que dice, ¿no? La voz del novelista gigante retumbó en la ciudad, ¿no? Eso es cuando González está saliendo del auditorio por encima del techo, ¿no? Rompiendo las paredes, todo eso. Entonces dice, la voz del novelista gigante retumbó en la ciudad. Era como, pues, González ya, pues, era un capo, era un gigante de la literatura, ¿no? De manera tal que la gente huía de él, ¿no? Y de repente logró en cierta parte lo que él buscaba, ¿no? Que no ser él el que huía de la gente, sino era la gente la que finalmente huía de él. Además hay otras frases como dice, ¿no? Cuando lo describe a él, ¿no? Que era un hombre diminuto, ¿ya? Y esa frase, era un hombre diminuto, o sea, ya te muestra, ¿no? O sea, no solamente diminuto en el sentido literal del término, sino también en el sentido figurado, ¿no? Su personalidad era diminuta, él mismo como persona, su personalidad, ¿no? O sea, chiquitita, chiquitita, reducida, una persona, como decía, ¿no? Sin estima personal, ¿no? Entonces, esas frases como que ayudan mucho a dar una imagen de lo que está pasando, ¿no? Y el final, cuando la chica se agacha para ver a González, ¿no? Y esa frase, la chica se agachó para ver a González, también me llama mucho la atención porque en un inicio González aparece como un ser gigante, ¿no? Que mira hacia abajo y toda la gente lo tiene que mirar a él, ¿no? Alzando los ojos. Pero al final la chica mira hacia abajo, ¿no? O sea, mira ese despojo que se ha convertido en González, ¿no? Y esa frase también me parece muy, muy poderosa. Y al final, ¿no? Al final, el despojo sonrió ligeramente, el despojo que es González, sonrió ligeramente y cerró los ojos. Me parece una frase también bella, casi, casi poética, ¿no? Que le da realce también a la obra. Entonces yo creo que esas frases y a veces ese doble sentido también creo que le da una gracia especial a todo relato. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, John. Me parece que esas frases que digamos, tienen más de un sentido, dos, tres, quizás hasta cuatro, sobre todo la primera que mencionaste, la del hombre diminuto, porque un hombre, digamos, un hombre bajo es un hombre de baja estatura, un hombre, digamos, aburrido, tímido, es un hombre que no habla mucho, que no dice mucho, ¿no? Pero un hombre diminuto tiene mucha más implicancia, tiene mucho más significado, porque no solamente significa que es pequeño, sino que su presencia, todo su ser, todo todo lo que impone cuando llega es diminuto. Si su presencia es diminuta, no solamente es por su tamaño, sino que digamos, el ambiente no cambia por él estar ahí, sino que da lo mismo. Y muy bien, ahora sí pasamos quizá a lo que, Uh-huh. a la parte quizá más importante para el escritor, que es puntos que se pueden mejorar. A ver, John, adelante. Bueno, yo recomendaría tal vez la omisión de algunos personajes, ¿no? Como ya he mencionado. Bueno, aparte de darle también un poco de coherencia a este hecho de cómo una persona que no conoce a Frankenstein, de la noche a la mañana, pues escribe una obra maestra, ¿no? Esa es una parte que también se tiene que aclarar. Y pues lo que tú también mencionabas, ¿no? El hecho de que, ¿qué pasó antes? ¿Por qué es que él no se ha disminuido antes de que se convierta en escritor, ¿no? Porque si ha sido una persona ninguneada, bajoneada, entonces ha debido de también reducirse hasta desaparecer. Bueno, creo que son en esencia esos los puntos que se tendrían que mejorar. Muy bien. Ah, ya, y precisamente por eso de que por qué no lo habían bajoneado antes, por qué no se había muerto antes, por qué no se había convertido en el despojo antes,
Es por eso que era mi observación inicial, que quizás no lo dejé muy claro, que cuando dije que me parecía una persona que, digamos, que creció en un entorno acomodado, una persona, digamos, en cierta forma consentida, porque esa sería, al menos para mí, la única forma en que alguien crezca siendo tan diminuto, y sin ser insultado constantemente, pues sin ser bulleado constantemente. La única forma en que eso pasara, al menos la explicación que yo trataría de encontrarle, siendo, digamos, un poco realista, slash exigente, sería que sea una persona consentida, que creció en su casa con toda la comodidad, etcétera. Lo cual quizá me es un poco contradictorio con que trabaje en un café, ¿no? Pero bueno. Ya, sí, una vez más de acuerdo contigo en eso de que de la enorme elipsis de cómo su libro de la nada no solamente se escribió, sino que evolucionó y se hizo un bestseller y ganó premios y encima cómo consiguió publicarlo, que tampoco es cosa sencilla, ¿no? Como una editorial le da bola a un don nadie también, ¿no? O si acaso lo pagó, no sabemos, no Así sabemos es. nada de eso. Y una cosa que quizá me molesta del relato es precisamente mi observación anterior con el estilo del autor, que es que el relato está cerrado, es totalmente redondo, prácticamente no te da aristas, no presenta un escenario más grande en donde tú pudieras tratar de rescatar algo para una secuela, una precuela, un spin-off, o digamos agarrar un personaje y hacer otra historia. No te da eso. El relato está cerrado, porque incluso el único personaje que podríamos considerar especial muere, se origina y muere. Podríamos tratar de hacer, digamos, quizá un spin-off o una precuela con la niñez de González, pero tampoco lo veo muy necesario porque lo importante, lo chévere pasa, digamos, en esta etapa de su vida, ¿no? En su adultez, en sus últimos meses de vida, por cierto, también. Y los demás personajes tampoco te dan mucho contenido como para que los desarrolles, porque sus participaciones son muy normales, muy básicas, y no hay mucho más de dónde agarrarse para darle más profundidad, ¿no? O sea, no te presento un universo mucho más extenso, no hay un universo muy interesante, sino que el universo, digamos, chévere estaba precisamente en González, que comienza y muere, y ahí se acaba, pues, ¿no? Ya, y si hay algo Ujú. que pienso que es un tremendo fail, es que al final, literalmente, si nos ponemos súper exigentes así con la gramática, nunca nos deja claro si el libro que sostenía la chica era el despojo. O sea, dice que el despojo ve el libro y eso lo Ujú. sorprende. Y no sabemos si era Frankenstein, porque podría ser que al despojo le dé gusto verlo una vez más siendo la misma, o podría ser que le dé gusto ver que finalmente sintió interés por algo de él, o aunque sea el libro, o aunque sea por mirarlo, ¿no? No te lo aclara, te lo insinúa, pero no te lo aclara y no sé si eso es totalmente satisfactorio para un lector que no es tan metafórico, ¿no? No, ¿qué me dirías tú solamente sobre ese punto, John? A ver. Bueno, yo considero que más bien hay indicios de que el libro que sostenía la chica efectivamente sí era el de él, ¿no? Era el despojo. Bueno, yo creo que los indicios son claros. E incluso ahí en esa conversación me estoy poniendo a pensar, ¿no? Que incluso todo el relato y todas esas observaciones que nosotros estamos haciendo de cómo es posible que una persona que no leía de repente escribe una obra maestra, puede que sea imaginación de González, ¿no? Puede como que en ese momento en que él conoce a la chica, como que dice, ¿no? En el relato que ese momento le cambia la vida a él, ¿no? Y de repente ese personaje como que empieza a escribir un libro o escribir un relato, pero no es el libro el despojo. Lo que escribe es el relato González, ¿no? De repente es eso, ¿no? Porque no veo otra manera de cómo se puede entender eso, a menos que sea todo dentro de la cabeza del mismo González, e incluso creando otro narrador, ¿no? Que cuenta toda la historia, e incluso creando al personaje del detective. Por eso el desenlace, como que da a entender eso, ¿no? Que la chica sostenía el libro que finalmente González le entrega, ¿no? Porque cuando él ya se considera un escritor más o menos reconocido, regresa al café, ubica a la chica y le entrega el libro, ¿no?
Entonces, para mí más bien es eso, ¿no? O sea, que sí está claro que la chica tenía el libro de González, el libro Despojo, ¿no? Pero como que todo esto parece que estaba dentro de la cabeza de él. Me da esa impresión, ¿no? Creo que solamente así se podía entender por qué este tipo resulta famoso escribiendo libros sin conocer antes de mucha literatura, ¿no? Sí, No sé cómo lo veas, pero más o menos eso es lo que estoy entendiendo. incluso acá, comentario chiquito, ya para pasar al final, comentario chiquito, es como que si todo el relato nos viene diciendo que el tipo era poca cosa, ¿no? O sea, tampoco tenía mucho background para escribir algo interesante, porque se supone que su vida era un cero a la izquierda, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas material para escribir algo chévere, ¿no? O sea, algo que sea premiado. Ese es quizá el hueco a mejorar más importante de todo esto. Bueno, lo último es algo, lo último que mencionaba es algo, bueno, quizá mínimo, quizá como tú dices, hay un 90% de indicios de que sí, en efecto, que el libro que sostenía era el despojo, pero digamos, deje este margen, este pequeño margen a pensar que pudo haber sido cualquier otra cosa porque nunca lo aclaran eh, totalmente, ¿no? Ya, entonces nos vamos a lo último. Un pequeño resumen de los aciertos, John. ¿Qué me dirías cuáles fueron los aciertos más importantes del escritor al escribir González? Bueno, yo considero que la evolución del personaje González, además esta relación entre el autoestima y su crecimiento físico, me parece importante y creo que sí se ha logrado. También el uso de las frases efectivas y a veces de doble sentido, que también han sido muy importantes dentro del relato. Y el final, ¿no? El final que me ha encantado, ¿no? Que me ha costado con esa última frase, como dije, media poética. Y creo que eso es lo que ha hecho que el relato me guste, a pesar de que al inicio yo comencé la lectura con cierta desconfianza, ¿no? Como dije, solamente por el título, que no me gustó. Pero cuando leí todo, ahí me di cuenta de, wow, ¿no? González, o sea, un título muy apropiado. Muy bien, a ver, aciertos que yo tendría que decir es que la solidez argumental me parece bastante decente, como yo mismo tiene sus agujeros, pero como es un relato corto se le puede perdonar, porque no le puedo exigir la profundidad que tendría, digamos, una novela o quizá un relato con el doble, triple o 5 veces de extensión, ¿no? Al ser un relato corto se le puede disculpar aquellos agujeros. Bueno, la mayoría de personajes me parece que están bien construidos, y sobre todo me gusta esta rivalidad, ¿no? Entre Santos Herrera y González, que yo la veo como una rivalidad, pero al fin y al cabo es casi la obsesión de uno por el otro. Pero me gusta bastante cómo se desarrolla, digamos, todo el perfil de González precisamente por pedazos que va consiguiendo el otro. Y bueno, en sí es todo un enigma, ¿no? Es todo un enigma. Muchos de los personajes son todo un enigma, pero al menos la construcción de lo que se pudo rescatar de González está bien, y aparte hay varios guiños en cuanto a la recolección de pistas, que algunos son más fantásticos que otros, pero al final me parece que son necesarios y que quizá pudieron reforzarse un poquito más, pero es como decía, ¿no? Un relato bastante redondo, o sea, que puedes leer en una tarde y no vas a sentir que muchas cosas te sobran y que muchas cosas te faltan, sino que es un relato completo. Bueno, muy bien, Así es. con esto habríamos terminado el análisis del relato González. Esperamos que le haya gustado y bueno, también un saludo a Santiago Ayala, que fue quien escribió esto. Y a los que estén viendo este video, por favor, tómense el tiempo de leer González. Es un relato relativamente corto para que puedan entender más o menos de qué va esta dinámica. Y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias a John Puente por estarme acompañando aquí. Quizá en otra ocasión podremos verlo nuevamente por aquí o haciendo otras cositas, pero muchas gracias, John, y por aquellos relatos que nos has regalado anteriormente que hemos podido leer y que bueno, que todos han podido leer. No hay de qué, más bien gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder dirigirme bueno, a su público y también agradecido a ustedes, al equipo de Pandemic Society por darme esta oportunidad y esta motivación también, ¿no? De dedicarme a escribir. Muy bien, entonces con esto nos despedimos. Será hasta un próximo video.
Seguramente ya conoces nuestra convocatoria permanente de relatos, los cuales son publicados periódicamente como imágenes en nuestras páginas de Facebook e Instagram, y cuyos requerimientos son que tengan como máximo 1000 palabras, que indiques tu nombre o seudónimo, que señales tu red social si es que la tienes, y que la temática del relato sea de horror o misterio. Esta convocatoria va a continuar, pero hemos decidido añadir otra más. Esta nueva convocatoria de textos lleva por nombre Comentando sus relatos. Plantea someter sus relatos a la dinámica que hemos mostrado con el cuento González de Santiago Ayala, es decir, analizar sus relatos a detalle, comentando sobre su historia, estructura, personajes, solidez argumental, estilo del autor, puntos que se pueden mejorar y resumiendo tus aciertos a la hora de escribirlo. Para que tu relato pueda aspirar a pasar por esta dinámica, los requerimientos son los siguientes. La extensión del relato puede ser cualquiera, no hay mínimo ni máximo de palabras. El relato puede abarcar cualquier temática, no solamente el terror. Debes indicar tu nombre o seudónimo, tus redes sociales, si es que las tienes, y el país desde donde nos estás escribiendo. Además, sería preferible que el relato esté publicado en internet, o que al menos se pueda conseguir fácilmente, para que las personas que vean el video también puedan leerlo. Estos elementos deberás enviarlos por correo electrónico a pandemicsociety.relatos@gmail con el asunto comentando sus relatos. Si tu relato está publicado en internet, por favor coloque el link en el correo y si no lo está, adjúntalo como un archivo de Word o PDF, mencionando cómo otras personas podrían obtenerlo y leerlo. Dicho esto, es necesario hacer algunas aclaraciones. Dado que leer, analizar y grabar estos videos comentando sus relatos representan un esfuerzo considerable, solo se estará haciendo esto una vez cada 2 o 3 meses. Por ello, la cola se puede hacer muy larga y los textos no serían escogidos por orden de llegada, sino que al azar. Así que solo puedo pedirte mucha paciencia. Ahora, por otro lado, si no eres tan paciente, en el correo electrónico que nos envíes con tu relato, menciona que te interesaría recibir como respuesta el presupuesto de cuánto te costaría garantizar que tu relato sea el próximo en aparecer en el segmento comentando sus relatos. El costo variará según la extensión de tu texto, pero si optas por esta opción, también coordinaremos que el video salga apenas podamos realizarlo, y así no tendrás que esperar varios meses. Esperamos que esta nueva convocatoria te guste y sobre todo que te motive a escribir todavía más. Ahora, sobre el concurso de microcuentos de Cayus hay 3 noticias. La primera es que se va a retrasar una semana completa. Es decir, la premiación se estará publicando el 23 de abril y ya no el 16 como se planeó en un principio. La segunda noticia es que además de los 5 ganadores, contaremos también con 2 menciones horroríficas. Y la tercera noticia es que, aun si no ganas, puede que nos estés acompañando durante la premiación, ya que, entre puesto y puesto, estaremos enviando saludos a varios escritores participantes. Por cierto, no olvides que algunos relatos y audios que no ganen también serán utilizados en próximos videos, así que tu trabajo todavía tiene oportunidad de ser publicado si es que no resulta ganador. Esperamos que la primera noticia no te haya caído tan mal y que la segunda y la tercera te hayan sacado siquiera una sonrisa. Dicho todo esto, nos despedimos.